Y con nosotros, ¿cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Vos sabés que ha controlado por primera vez el poder totalmente Hezbollah en el Líbano, ¿no? Este partido milicia es un partido político que representa a la comunidad chiita de este pequeño país del Oriente Medio. Siempre había compartido el poder con las fuerzas adversarias. Hay un esquema que ya voy a explicar rápidamente de poder compartido en el Líbano, y este partido milicia que Argentina acusa de estar por detrás del atentado a la AMIA, de la masacre que se provocó en la Argentina, era parte de un gobierno de coalición, pero en estas últimas semanas tumbó a ese gobierno de coalición y acaba de conformar su propio gobierno. Es la primera vez que el poder en el Líbano está prácticamente en forma total en manos de el Hezbollah, el Partido de Dios, la organización política militarizada del sector más radical de la comunidad chiita libanesa. El Líbano tiene un componente étnico que en gran medida explica la guerra civil devastadora que sufrió entre 1975 y 1990. Desde entonces los gobiernos tienen que representar tanto a la comunidad maronita, los cristianos libaneses, los sunitas, los chiitas y los drusos. Esas son las cuatro comunidades: sunitas, chiitas y drusos. Son variedades diferentes de islamismo, mientras que los maronitas son árabes cristianos. Todos los gobiernos tienen que tener un presidente cristiano, o sea, de la comunidad maronita, un primer ministro musulmán sunita, un jefe del parlamento musulmán chiita, y así se reparte el poder. En el 2005 hubo un hecho tremendo, un magnicidio. Fue asesinado Rafik Hariri, un millonario libanés de la comunidad sunita, que era enemigo del Hezbollah y enemigo del dominio sirio, la presencia militar que tenía Siria dentro del Líbano, y del control de Siria y de Irán de la escena política libanesa. Rafik Hariri había cobrado poder porque fue quien financió la reconstrucción de ese país que había quedado devastado por su larga guerra civil. Lo asesinan en el 2005 y todas las sospechas cayeron sobre el Hezbollah, porque Hariri era un enemigo de Hezbollah. A renglón seguido, para evitar una nueva guerra civil, se conforma un gobierno de coalición encabezado por Saad Hariri, el hijo de ese líder sunita asesinado, y Hezbollah. O sea, las dos fuerzas enemigas quedaron compartiendo un mismo gobierno. Raramente duró 6 años ese gobierno e implicaba no dejar el país, el control total del poder, en manos de esta milicia radicalizada que es el Hezbollah. Pero ese gobierno de Saad Hariri acaba de caer. Yo lo explicaba los otros días como una cuestión shakespeariana prácticamente, porque la investigación sobre el magnicidio del padre de este primer ministro llegó a un punto tal que Hezbollah puso en una encrucijada al primer ministro. Le dijo: o frenás la investigación o Hezbollah se retira del gobierno. Y si Hezbollah retiraba a sus ministros, el gobierno caía. Era una disyuntiva shakespeariana: o salvaba su gobierno al precio de dejar en la tiniebla el crimen de su padre, o perseveraba en esclarecer la muerte de su padre, poniendo en riesgo el gobierno. Perseveró en esclarecer la muerte de su padre y Hezbollah se retiró, lo que además deja como la sensación de que realmente Hezbollah estuvo atrás de ese asesinato, porque si no, no le hubiera preocupado tanto que la investigación esclareciera aquel magnicidio. La cuestión es que el gobierno cayó. Hezbollah ha logrado conformar otra coalición de gobierno con un sunita amigo, Mikati se llama, Najib Mikati, otro millonario libanés de la comunidad sunita, pero en este caso un hombre que amasó su inmensa fortuna haciendo negocios con Siria y con Irán, que son los grandes soportes externos del Hezbollah, la milicia que lidera un jeque fundamentalista llamado Hassan Nasrallah, el hombre que está sospechado
de haber sido el impulsor intelectual de la masacre perpetrada en la AMIA, aquí en la Argentina. Bueno, creo que había que subrayar este hecho y habrá que seguir atentamente los acontecimientos en el Líbano con este gobierno por primera vez casi totalmente controlado por la milicia del Hezbollah. Claudio, muchas gracias. Gracias a vos. La semana que viene.